Hola chicos, el tema del día de hoy es derivada de primer y segundo orden, más conocidas como derivadas parciales. Derivar funciones de dos o más variables independientes, dada la función con las variables independientes x o y, igual, donde z es igual a la función x y y. Para esto debemos seguir diferentes pasos. El paso A: si derivamos una función con respecto de la variable x, tenemos que la derivada parcial está de la siguiente manera: a en función de ax. Esa es la manera como vamos a representar. Vamos con la segunda regla o condición. Si derivamos una vez la función con respecto de la variable y, tenemos a la derivada parcial de la función con respecto de y. Entonces tenemos AF sobre, en este caso, ya no AX, sino AY. Esa es la segunda. Vamos con la tercera, o el literal C. Si derivamos dos veces la función con respecto a la variable x, tenemos la derivada, la segunda, de la función con respecto a x dos veces. ¿Y cómo vamos a representar? De la siguiente manera. Esto va a indicarnos que vamos a derivar por segunda vez. Y en el cuarto paso, o el literal D, nos va a decir lo mismo, pero con respecto a y, en este caso. Y tenemos así. Y esta va a ser la derivada con respecto a x en primer orden, y esta con respecto a y también en primer orden. Y esta va a ser la derivada con respecto a x, pero en segundo orden, y aquí la segunda derivada en segundo orden con respecto a y. Vamos a proceder con la resolución del primer ejercicio. Y tenemos la función f de x es igual a 3x al cuadrado más 2y a la cuarta. Y vamos a ver el proceso de resolución. Y tenemos que a en función de ax es igual. ¿Qué términos vamos a tomar para esto? Una cosita antes de eso. Se puede representar de esta forma, o también se puede representar de esta forma. Donde las dos nos está diciendo que en todo este ejercicio de x y, en este caso de este ejercicio, vamos a derivar solo lo que está en función de x. Entonces, ustedes pueden utilizar tanto esta representación o esta de acá. No es necesario utilizar las dos. Y tenemos aquí que nos dice en x. Entonces regresamos al ejercicio y vemos que en x solo hay esto. Y la primera derivada de solo esto va a ser 6x. Vamos a ver la segunda derivada. Es igual. Si aquí ya sacamos la primera derivada de la x, acá ¿qué nos dará como respuesta? 6. Con respecto a x. Ahora vamos a y. Vamos a hacer con otro color de marcadores. Y tenemos AF con respecto a AY es igual. Tomamos solo los términos que tienen y. Ya no le tomamos en cuenta los que tenían x. Y la primera derivada es 8x al cubo. Perdón, era, ¿qué teníamos aquí? En función de y. Entonces era 8y al cubo. Vamos, seguimos con la segunda derivada parcial en función de ay. Esta es la segunda. Entonces, de lo que nos salió aquí en la primera, vamos a sacar la derivada de la segunda. Y nos da 24y al cuadrado.
Y esta sería la respuesta tanto en X como en Y. Vamos con el siguiente ejercicio y tenemos que la función XY es igual a X cuadrado más 2Y cuadrado más 5Y más 6. Entonces vamos a sacar la derivada, la primera derivada parcial. Ahora vamos a utilizar la otra representación para que ustedes puedan darse cuenta que eso no afecta y que de esas dos formas uno puede representar. Vamos a sacar la primera derivada en función de X. Esta es la primera. Y vamos a escoger solo los términos que tengan X, como nos dice aquí. Aquí tenemos la derivada 2X y vemos que no tenemos otro término más con X. Vamos a sacar la segunda derivada parcial de X. Vamos a derivar este 2X y la respuesta nos quedaría 2. En función de X ya está. Vamos ahora en función de Y. Y tenemos en función de Y, de la función XY es igual. Derivamos por primera vez todos los términos que contengan la variable Y. Y tenemos en este caso 4Y más 5. Está la primera derivada. Vamos a la segunda derivada en función de Y. De la función XY. Y tenemos que la derivada de 4Y es igual a 4. Y acá queda 0. Entonces, esa sería la respuesta. Ahora, todo el mundo se preguntará por qué no tomé en cuenta el 6. Como nos damos cuenta, el 6 no está acompañado de ninguna variable, ni de X ni de Y, entonces en ninguna de las dos derivadas parciales se tomaría en cuenta. Ahora en el siguiente ejercicio vamos a ponerle un poquito más de complejidad y tenemos que la función XY es igual a 5X cuadrado Y a la sexta más X cubo más 3Y cuadrado más 2. Entonces empezamos a sacar la primera derivada parcial según AX. Y tenemos, vamos a ver dónde son los términos que contienen X y podemos derivar por primera vez. Y tenemos aquí tenemos el primer, pero está combinado. Entonces, ¿qué decíamos que cuando teníamos 5X cuadrado Y a la sexta, esto es un producto de derivada que ya habíamos visto anteriormente? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el 5X al cuadrado va a ser un término y Y a la sexta va a ser otro término. Vamos a hacer el producto de estas derivadas. Si tomamos el primer miembro, tenemos 5X al cuadrado por la derivada de esto. Pero como estamos haciendo en función de X, todo lo que tenga Y es igual a 0. Más la derivada de la segunda, el segundo término por la derivada de la primera. En este caso es 10X. Entonces sabemos que 5X al cuadrado por 0 nos va a dar 0. Más Y a la sexta por 10X nos va a dar 10X Y a la sexta. Entonces esa va a ser nuestra primera derivada de este término. 10X Y a la sexta. ¿Qué más tenemos? Más 3X cuadrado. Y no tenemos más con la variable X. Ahora vamos a hacer la segunda derivada parcial de X. Tenemos la segunda derivada parcial respecto de X. Igual, tenemos 10X Y a la sexta. ¿Qué hacemos? Lo pueden hacer a la parte del costado derecho de cada uno de sus ejercicios. Y tenemos que 10X es un término y Y a la sexta es el otro término. Y aplicamos producto de una derivada. Mantenemos el primer término y todo lo que sea Y
porque estamos haciendo en función de x, va a ser 0, más el segundo término, que es en este caso y a la sexta, por la derivada del primero, que es 10. Todo número multiplicado por 0 es igual a 0, más 10 por y a la sexta, 10y a la sexta. Y nos va a quedar 10y a la sexta más 6x. Tenemos la primera derivada con respecto de x y la segunda derivada con respecto de x. Vamos ahora con y. Y vamos a tener la primera derivada parcial con respecto de y. De igual forma, como este término de todo el ejercicio es combinado entre x y y, vamos a aplicar lo mismo. Y tenemos 5x cuadrado y a la sexta. Son dos términos diferentes. Tenemos y a la sexta. Vamos a hacer el primer término por la derivada del segundo término y nos da 6y a la quinta, más el segundo término por la derivada, pero en este caso vamos a derivar con respecto de y, entonces todo lo que ya vamos a derivar aquí en x va a valer 0. Entonces, ¿qué tenemos aquí? 6 por 5, 30, x cuadrado, y a la quinta más 0. Y la respuesta aquí nos va a dar 30x al cuadrado y a la quinta más 6y de este término de acá. Vamos a sacar la segunda derivada parcial con respecto de y. Y tenemos, vamos a hacerle más acá para que nos alcance. La segunda derivada parcial con respecto de y. De esto de aquí tenemos 30x al cuadrado por y a la quinta. Y resolvemos el producto de esa derivada. Sabemos que es el primer término por la derivada del segundo más el segundo término por la derivada del primero, pero como tenemos x y estamos haciendo en función de y, entonces esto es igual a 0 y nos queda 30 por 5, 150, x cuadrado y a la cuarta, más 0. Entonces esto no se conservaría. Y tendríamos como respuesta que esto es igual, solo la derivada de esto es igual a 150, x al cuadrado y a la cuarta, más 6. Y esta sería la segunda derivada parcial con respecto de y. Eso es todo por el día de hoy. Espero haya sido de su agrado y comprensión. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, compartir con sus amigos y lo más importante que es comentar. Gracias.